200.000 galos rugen como una tormenta en un encierro de piedra, y en la colina 60.000 romanos, exhaustos, heridos, con los estómagos vacíos, ya 2 meses sin pan, sin vino, sin esperanza. Y sin embargo, precisamente ellos vencerán. ¿Cómo? ¿Cómo se puede resistir contra una fuerza que te supera 4 veces, cuando cada día no es una batalla, sino supervivencia? La respuesta a esta pregunta comienza aquí, junto a las murallas de Alesia, otoño del año 52 a.C. Cayo Julio César rodea a las tropas de Vercingetorix, el caudillo de los arvernos, en la fortaleza de Alesia. El propio César escribió que contra él se alzaban 250.000 de galos. Eran como un mar, ruidoso, vivo, indomable. Pero Roma no retrocedió. Los legionarios cavaban la tierra, construían fortificaciones y afianzaban una creencia: si la disciplina cae, todo caerá. Los romanos erigieron un anillo de murallas alrededor de la ciudad, no 1, sino 2. El exterior contra las fuerzas de auxilio, el interior contra los asediados. Este infierno de proporciones terrenales se llamaba circunvalación. Imagina 2 líneas de casi 20 kilómetros de largo cada una, sembradas de fosos, trampas y estacas afiladas. Esto no eran simples fortificaciones, eran los huesos de piedra del imperio. Tal doble cerco requería esfuerzos sobrehumanos. Cada legionario cargaba con más de 40 kilogramos de equipo: espada, lanza, armadura, comida, herramientas. No solo luchaban, sino que construían su propia prisión para morir o vencer en ella. En el ejército romano, a esos soldados se les llamaba milites, guerreros cuyo cuerpo pertenece a la disciplina. Pronto las provisiones se agotaron. Los hallazgos arqueológicos muestran que en los campamentos de Alesia no hay rastros de huesos de ganado mayor. César prohibió matar a los animales de carga. Sin ellos, las legiones no podían moverse. Comían raíces, castañas, incluso hierba. El hambre se convirtió en su compañero constante. Pero a pesar de ello, nadie abandonó su puesto. Los galos, encerrados dentro, no sufrían menos. Su grano se acabó, y los aliados no llegaban. Vercingetorix expulsó a las mujeres y los niños fuera de las murallas. Esperaba que los romanos los dejarían pasar, pero César no lo permitió. Entre las murallas se encontraban cientos de moribundos, aquellos a quienes rechazaron tanto los suyos como los enemigos. Los legionarios oían estos gemidos por las noches, pero nadie se movió de su sitio. Así actuaban el miedo y el deber al mismo tiempo. 2 deidades romanas sin templos. Cuando un hombre se encuentra frente a un niño moribundo y no ayuda, eso ya no es simplemente un soldado. Es parte de una máquina creada para la victoria. Y sin embargo, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué pasaría cuando llegaran las fuerzas galas? Pues eran demasiados. Cada día los exploradores informaban: polvo en el horizonte, miles de lanzas, el ruido de los tambores. Hambrientos, cansados, rodeados, los romanos sabían que pronto todo se decidiría, pero no flaquearon, porque detrás de ellos no estaba solo un ejército, estaba la propia Roma. Así comenzó el asedio de Alesia, una batalla donde se decidía el destino de toda la Galia, y donde la voluntad humana resultó ser más fuerte que el acero y la piedra. Una mañana fría, una densa niebla se arrastra por los campamentos romanos. El olor a carne putrefacta se mezcla con el humo de las hogueras. A los legionarios les tiemblan las manos, no por miedo, sino por agotamiento. Durante 2 meses de asedio, solo les daban un puñado de trigo al día. La carne era una rareza, el vino un recuerdo. Pero incluso en este infierno, el orden seguía siendo sagrado. Cada amanecer comenzaba igual: formación, revisión de armas, distribución de guardias. Así no sobrevivían personas, así sobrevivían romanos. César entendía: la victoria aquí no residía en las espadas, sino en la capacidad de soportar.
Escribió que la disciplina era una cadena que unía al ejército más firmemente que el acero. Por la más mínima infracción, la muerte. Un legionario que se quedó dormido en su puesto fue ejecutado frente a la formación. Esto se llamaba fustigación, una paliza ritual que terminaba en muerte. Un castigo no por miedo, sino por equilibrio, porque si uno flaqueaba, el legión flaquearía. En aquellos días cada movimiento era un ritual. Cavar una zanja, colocar estacas, revisar las balistas. El zumbido metálico de las herramientas se convirtió en la música de su supervivencia. Estas máquinas, enormes ballestas sobre ruedas, podían atravesar a una persona a 100 metros de distancia. Se llamaban Scorpio, y al tensar sus cuerdas sonaban como el crujido de un depredador antes de abalanzarse. Dentro de Alesia, Vercingétorix se preparaba para su última oportunidad. Envió mensajeros a las tribus aliadas, arvernos, edúos, senones. Cientos de caudillos respondieron. Según los autores antiguos, su ejército sumaba alrededor de 250.000 hombres. Era una ola que se abalanzaba sobre la colina, donde se encontraban 60.000 romanos. La proporción era de 4-1. Incluso el centurión más frío entendía. Si rompían este cerco, los barrerían a todos. Un centurión no era solo el comandante de una centuria, era la encarnación del orden, el nervio del ejército. Conocían a sus soldados por sus nombres, compartían con ellos la ración y la muerte. Uno de esos centuriones, según César, durante el asalto mantuvo su posición cuando todos a su alrededor cayeron. Murió de pie, con el escudo en alto, como una estatua de lealtad. Cada día en el campamento sonaban señales, breves toques de cuernos y trompetas. Estas señales se llamaban tuba. Por ellas los legionarios sabían cuándo empezar a cavar, cuándo comer, cuándo prepararse para el ataque. En el caos de la guerra, el sonido de la tuba era como la voz de la razón. Los arqueólogos encontraron fragmentos de trompetas de bronce en los alrededores de Alesia, vestigios del sistema romano donde el orden era un arma. Pero el orden no sacia el estómago. Por las noches, los legionarios sumergían granos de trigo en agua hirviendo y bebían el turbio caldo. Lo llamaban puls, una simple gacha que dio nombre a la palabra pulsar. La comían en silencio. Solo el crepitar de las hogueras y el suave tintineo del metal rompían el silencio. Las personas se transformaban lentamente en un mecanismo, donde cada pieza era un ser humano y cada ser humano un engranaje de la voluntad de César. El hambre debilitaba los cuerpos, pero no el espíritu. Un legado, ayudante de César, registró que los soldados no pedían comida, sino batalla. Creían que el sufrimiento era el camino a la inmortalidad. En su mundo, el honor valía más que el pan. César lo sabía y mantenía la tensión, como un herrero mantiene el hierro en el fuego. Él esperaba. Quería que el enemigo golpeara primero. Y el enemigo golpeó. Primero, desde lejos llegó el rugido de los cuernos, los galos avanzaban, la tierra temblaba bajo sus pies, el polvo cubrió el sol. En el horizonte, miles de escudos, lanzas, estandartes. Los romanos se alinearon junto a las zanjas, en completo silencio. Su formación se llamaba testudo, tortuga. Los escudos se unieron, formando una bóveda continua de bronce y madera. Sobre ellos volaban flechas, lanzas, piedras, y aún así permanecían en pie. Los arqueólogos encontraron puntas de flecha en las capas de tierra en el lugar de esta batalla. Las marcas de quemaduras muestran que los galos prendieron fuego a las barricadas, pero los romanos apagaron el fuego con sus propias capas, sin retroceder ni un paso. No era solo una batalla, era una prueba de la idea de Roma, que el hombre, unido por la disciplina, es más fuerte que cualquier caos. La batalla continuó durante horas. Vercingétorix observaba desde las murallas de la fortaleza, esperando ver cómo la línea romana se derrumbaba. Pero no se derrumbó. César, de pie en la colina con su capa escarlata, levantó la mano. Era una señal.
y desde la retaguardia avanzaron cohortes frescas, 10.000 hombres, la última esperanza del imperio. En el momento en que la tierra temblaba bajo los pasos del enemigo, la tortuga romana avanzó, lenta, ineludible, como una piedra del destino que rueda. E incluso aquellos que morían de hambre marchaban sin pensar en la comida, sin pensar en la vida, porque ahora no se trataba de la victoria, sino de si el hombre podría vencerse a sí mismo. El estruendo de la batalla no cesó ni de día ni de noche. Alesia se convirtió en un infierno viviente. Desde las murallas de la ciudad hasta el anillo exterior de fortificaciones, el aire estaba impregnado de hollín, sudor y sangre. Los romanos, que estaban en las primeras filas, ya no sentían el olor a muerte, simplemente vivían dentro de él. A veces, al amanecer, una neblina baja se cernía sobre el campamento, una mezcla de humo de las hogueras y polvo de miles de pasos, y aún así el orden se mantenía, como si la propia tierra bajo sus pies obedeciera la voluntad de César. Él no abandonó la colina de mando. Desde allí, César veía ambos lados, a los galos asediados dentro y al enorme ejército fuera. Era un tablero de ajedrez del tamaño de todo un valle, solo que en lugar de piezas había personas vivas. Los historiadores señalan: ningún general de la antigüedad mantuvo una posición rodeado por el enemigo por ambos lados. No era una batalla, era un examen para todo el sistema romano. Al amanecer, los galos lanzaron un poderoso ataque contra el sector norte de las fortificaciones. Allí donde el terreno era irregular, donde la zanja era menos profunda, su objetivo era romper el cerco, unirse con la guarnición de Alesia y aplastar a los romanos por número. Los guerreros galos avanzaban en oleadas, sus gritos llenaban el espacio como truenos antes de una tormenta. Los escudos, cubiertos de pieles, resonaban al ritmo de sus pasos. Los romanos los recibieron con calma. En la primera fila estaban los veteranos, canosos, con cicatrices, sostenían pílumos, pesadas jabalinas de más de 2 metros de largo. Cuando la distancia se acortó, los pílumos volaron. Sus puntas, hechas especialmente de hierro blando, se doblaban al impactar y se clavaban en los escudos de los enemigos. Un escudo con tal jabalina se volvía inútil. Había que arrojarlo. Esta técnica se llamaba golpe deformante y se convirtió en un símbolo del genio de ingeniería de Roma. Pero los galos eran demasiados, cruzaron la zanja, comenzaron a escalar las murallas. Los centuriones romanos gritaban por encima del ruido, dando órdenes. Uno de ellos, según los registros de César, se quitó el casco para que los soldados vieran su rostro y lanzó un contraataque. Detrás de él se movió una cohorte. Una cohorte eran unos 500 hombres, unidos por un juramento. Luchaban como un solo cuerpo, y sus golpes sonaban como martillazos sobre un yunque. Mientras tanto, dentro de Alesia, Vercingetorix ordenó a sus hombres salir a las murallas y atacar por la retaguardia. Para los romanos, esto significaba el fin. Entre los 2 anillos de murallas, solo unos pocos cientos de metros. Por un lado, la furia de los defensores hambrientos, por el otro, el asalto de un enorme ejército. Los historiadores debaten cuánto duró esta contienda. Algunos dicen varias horas, otros un día entero. Pero una cosa está clara: fue el momento en que Roma estuvo al borde de la aniquilación. César notó que los galos presionaban en una sección cerca de la colina donde comandaba el legado Labieno. Envió allí a la caballería. Solo unos pocos miles de jinetes, pero eran veteranos, endurecidos. La caballería de Roma actuó como una cuchilla, rodeó al enemigo, atacó por el flanco y cortó la formación de los galos. Esta maniobra en la táctica romana antigua se llamaba flanqueo por la retaguardia, la palabra latina circumvenire. Fue esta la que luego dio origen al moderno rodear. Cuando la caballería atacó, la formación gala vaciló. No esperaban un ataque por el flanco. El pánico se extendió como una ola. Los guerreros, atrapados entre los romanos y los terraplenes, comenzaron a aplastarse unos a otros.
César describió que los gritos se hicieron tan fuertes que las señales de las tubas no se oían. La tierra bajo los pies se convertía en barro mezclado con sangre, pero los romanos no se detenían, no sabían detenerse. Los arqueólogos encontraron restos carbonizados de flechas, puntas de lanza y placas de bronce de los cinturones de los legionarios precisamente en este lugar. Todo indica que la lucha fue cuerpo a cuerpo, casi a puñetazos. Los soldados no luchaban por el territorio, sino por respirar. Un paso atrás significaba la muerte. Cuando el sol se inclinaba hacia el ocaso, el propio César descendió al valle. Su capa escarlata era visible por todas partes. Era una señal antigua, el propio general en la batalla. Para los romanos, esto significaba: ahora no se puede retroceder. Los soldados, exhaustos, arañados, levantaron sus escudos y avanzaron. Vercingetorix lo vio desde la torre. Comprendió que la batalla perdía sentido. Al caer la noche, los sonidos de la batalla cesaron. Sobre el campo reinaba un silencio, solo interrumpido por los gemidos de los heridos. César ordenó no perseguir a los que huían. Los cuerpos yacían por todas partes. Según los antiguos cronistas, esa noche los legionarios no celebraron, simplemente se sentaron junto a las hogueras, sin sentir alegría ni orgullo, solo cansancio y vacío. Pero en este silencio nació lo que más tarde se llamaría la inflexibilidad romana, la capacidad de resistir hasta el final, incluso cuando todo está perdido. Sin embargo, Alesia aún no había caído. Dentro de la fortaleza quedaban decenas de miles de guerreros hambrientos y desesperados. Y ahora, todo dependía de una decisión de Vercingetorix, la que determinaría no solo su destino, sino el destino de toda la Galia. La noche después de la batalla se cernió sobre Alesia como una piedra. Ni gritos, ni canciones, ni el tintineo de las armas. Solo el viento seco, con olor a ceniza y sangre. Los legionarios se sentaron junto a las hogueras, envolviendo sus pies con capas, calentando sus manos sobre las brasas. Sus rostros estaban grises como la ceniza. Durante 2 meses de asedio, habían perdido casi todo: amigos, fuerzas, sueño, pero no el orden. Incluso en el silencio se oían los pasos de los centinelas. Cansados pero inquebrantables, permanecían en sus puestos porque la orden de César sonaba más clara que cualquier miedo. Quien resista es inmortal. Al amanecer llegó la noticia al campamento romano. El ejército de Vercingetorix había desaparecido. Los restos de las tropas, al comprender que el asalto había fracasado, se retiraron a las montañas. El estruendo de la guerra cesó. Pero César no se apresuró a celebrar. Dentro de Alesia quedaban decenas de miles de asediados, sin comida, sin esperanza. El hambre se había convertido ahora en su principal enemigo. Según los autores antiguos, el asedio duró varios días más. Los galos intentaban conseguir agua mediante incursiones, atacaban los puestos, pero las fuerzas los abandonaban. Las mujeres y los niños habían muerto hacía tiempo de agotamiento. En las calles de la fortaleza yacían caballos muertos. El olor era insoportable. La gente comía raíces, cuero, hervía correas de las sillas de montar. Incluso las piedras de las murallas parecían más blandas que su destino. César sabía que el tiempo jugaba a su favor. Prohibió a sus hombres acercarse a las murallas. Ni un solo ataque, ni una sola señal. El silencio se convirtió en su arma. Cada día los galos veían cómo los romanos reparaban tranquilamente las fortificaciones, construían nuevas torres, afilaban sus espadas. Era un asedio psicológico, no de cuerpos, sino de la voluntad. Y la voluntad de los romanos resultó ser más fuerte. Los legionarios, a pesar del cansancio, continuaron construyendo, reforzaron el terraplén interior, instalaron catapultas y balistas.
Estas enormes máquinas lanzaban piedras de hasta 30 kilogramos. Se llamaban onagra, asna salvaje. Cuando la piedra salía disparada, el sonido recordaba el rugido de una bestia. Los historiadores creen que este sonido se convirtió para los asediados en un símbolo de desesperanza. Cada bloque lanzado les recordaba: César todavía espera. Al mismo tiempo, los romanos no sufrían menos. La comida se había agotado. Comían el cuero de los escudos, hervían grano en agua de los pantanos. Las investigaciones arqueológicas muestran que en el lugar de los campamentos se han encontrado huesos de animales pequeños, ratas, zorros, incluso cuervos. Esto no es un mito, son las huellas de un hambre real, soportada con férrea disciplina. En esos días, César escribió en sus notas que los soldados mantuvieron una firmeza digna de los dioses. Recorría las fortificaciones a pie, saludaba a los legionarios por sus nombres, compartía con ellos el pan, ese mismo que ya casi no existía. En sus ojos no era solo un general, sino la encarnación de Roma, un estado donde la fuerza reside en el orden, no en el número. Vercingetorix, viendo la perdición de su pueblo, reunió un consejo de caudillos. Según diversas fuentes, en Alesia quedaban entonces unos 80,000 hombres. La mayoría estaban exhaustos, desarmados. El caudillo comprendió: no habría avance. Sus aliados se habían ido, las provisiones desaparecido, las murallas ya no protegían. Sabía que si la batalla continuaba, todos morirían. Y entonces tomó una decisión que lo convirtió en un símbolo no de derrota, sino de orgullo. Por la mañana, cuando la niebla aún cubría el valle, las puertas de Alesia se abrieron. De ellas salió una procesión. Al frente iba Vercingetorix, alto, con el cabello ondeando, con su armadura de batalla, con un torque de oro en el cuello. Detrás de él, guerreros que llevaban sus armas en las manos. César estaba en una elevación, rodeado de sus legados. El silencio era casi sagrado. Vercingetorix se acercó a César, arrojó sus armas a sus pies y se arrodilló. Este gesto se convirtió en uno de los más famosos de la historia. Plutarco escribió que los romanos observaron la escena sin gritos ni aplausos, solo un silencio resonante, porque ante ellos no estaba un enemigo vencido, sino un hombre que se atrevió a desafiar al imperio. Ese día Alesia cayó. De la ciudad salieron los restos de la guarnición, mujeres y niños. Los romanos los dividieron, a unos los vendieron como esclavos, a otros los llevaron como prisioneros. El propio Vercingetorix fue enviado a Roma, donde 6 años después sería exhibido encadenado en el triunfo de César y luego ejecutado. Pero su nombre permanecería como un símbolo de resistencia. Para los romanos, Alesia se convirtió en una lección que se repitió durante siglos. En las escuelas militares del Imperio tardío se estudiaba como un ejemplo de defensa total. El término circunvalación, aplicado por primera vez por César aquí, entró en el vocabulario militar de todas las épocas posteriores. Incluso los ingenieros modernos, al investigar los restos de los terraplenes, se asombran de la precisión de la planificación. Cada zanja, cada torre, está medida, como si hubiera sido construida no por personas, sino por una máquina. Y aún así, esta victoria se obtuvo a un precio terrible. De los 60,000 legionarios, miles murieron de agotamiento, enfermedades y heridas. Pero su silencio inquebrantable se hizo más fuerte que cualquier fanfarria. Alesia demostró: el imperio no comienza con las murallas, sino con la voluntad de las personas que están dispuestas a morir, pero no a retroceder. Después de la caída de Alesia, el aire alrededor de la ciudad se volvió más pesado que el plomo. Incluso la victoria olía a muerte. Por las laderas yacían cuerpos de personas
Caballos, aliados, enemigos. La tierra se empapó de sangre tan profundamente que los arqueólogos, 2 milenios después, encuentran aquí rastros de hierro y huesos. César ordenó enterrar a los legionarios caídos con honores militares. A los galos, simplemente quemarlos. Para él, esto no era crueldad, sino orden. La victoria debía ser limpia. Mientras las llamas devoraban los restos, los ingenieros romanos desmantelaban las fortificaciones. 7 semanas de asedio ininterrumpido dejaron tras de sí un sistema de zanjas y terraplenes de más de 20 kilómetros de longitud. En los lugares donde se conservaron las huellas de los cascos, se ve que cada línea de fortificaciones fue construida con una precisión milimétrica. Los arqueólogos modernos lo llaman un milagro de ingeniería sin planos. Pero para los legionarios, este milagro costó vidas. Hambre, enfermedades, cansancio. Estos fueron los verdaderos asesinos en Alesia. Muchos romanos murieron no por espadas, sino por disentería y agotamiento. César, comprendiendo que la enfermedad podía destruir incluso a los vencedores, ordenó quemar los restos de los campamentos, desinfectar los pozos con fuego y cal. Estos fueron los primeros pasos hacia lo que hoy llamamos disciplina sanitaria. Sin embargo, la verdadera batalla para César apenas comenzaba: la política. En Roma ya se susurraba que su victoria no era un triunfo de la República, sino el triunfo de un solo hombre. Alesia convirtió a César en una leyenda, pero también lo condenó a la envidia y al miedo del Senado. Incluso su colaborador más cercano, el legado Labieno, más tarde se pasaría al bando de Pompeyo. Así, la victoria, obtenida con sangre, se convirtió en la semilla de la futura guerra civil. Mientras tanto, el destino de los prisioneros galos se decidió rápidamente. Según diversas fuentes, César liberó a parte de las tribus aliadas para mostrar misericordia, pero a la mayoría los envió a la esclavitud. Miles de hombres y mujeres fueron vendidos en los mercados de la Galia narbonense. Un esclavo que había sobrevivido a Alesia valía poco, un trofeo del imperio, exhausto pero vivo. Los historiadores dicen que fue el mercado de esclavos más masivo de toda la campaña de César. ¿Y los legionarios? Por la victoria recibieron pan, vino y el derecho al descanso. Solo entonces se dieron cuenta de que estaban vivos. Los soldados de la primera legión registraron en las crónicas que comieron por primera vez en muchos días, hasta saciarse. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por la inusual sensación de saciedad. Un centurión dijo que el sabor del pan después de Alesia era más dulce que la miel. Pero incluso en este descanso se mantenía el orden romano. Cada legionario estaba obligado a poner en orden su armadura, limpiar sus armas, revisar sus correas y su casco. Las placas metálicas de las corazas volvían a brillar al sol, como si nada hubiera pasado. Este momento de restauración se llamaba reductio, el regreso a la forma, un símbolo de que incluso del infierno se puede salir en formación. César, observando a sus tropas, comprendió. Alesia era más que una victoria, era la prueba de que la fuerza de Roma no residía en el número de soldados, sino en su capacidad de obedecer. Escribió: «Ni los dioses ni el destino salvan al cobarde, solo el orden hace eterno al ejército». Sus palabras serían grabadas en piedra en la Galia, una inscripción encontrada por arqueólogos en Lyon, y se cree que se remonta precisamente a esta campaña. Desde el punto de vista militar, Alesia lo cambió todo. Se convirtió en el prototipo del concepto de asedio total, donde el enemigo es destruido no por un golpe, sino por la privación de esperanza. Por primera vez en la historia, un general rodeó no solo a un ejército, sino a sí mismo, llevando el destino de sus tropas al borde de la aniquilación.
Este principio sería repetido más tarde por Napoleón en Ulm y Wellington en Waterloo. Para los galos, la derrota significó el fin del sueño de libertad. Sus tribus se desunieron, los ancianos juraron lealtad a Roma. En el lugar de Alesia, más tarde, surgiría una ciudad romana, Alicia, con sus termas y su foro. Los arqueólogos encuentran en las capas de esos años inscripciones en latín y celta, un testimonio vivo de cómo una cultura absorbió lentamente a otra. Pero incluso en esta conquista permaneció la sombra de Vercingetorix. Su nombre no fue pronunciado durante mucho tiempo, pero las canciones sobre él vivieron entre los galos. Siglos después cantarían: se levantó contra Roma y murió, pero no inclinó la cabeza. Y quizás por eso los arqueólogos franceses del siglo XIX, al encontrar el lugar de la batalla, erigieron allí una estatua de Vercingetorix, mirando hacia Roma, como si todavía estuviera en guardia por su tierra. César, después de Alesia, comprendió que el imperio podía mantenerse no solo con la espada, sino también con el miedo a la propia idea de Roma. Su ejército, que había sobrevivido al hambre y al asedio, se convirtió en su guardia personal, su instrumento del destino. En estas personas que sobrevivieron había algo más que disciplina. En ellos ahora vivía la fe, en que Roma no podía morir mientras viviera al menos un legionario. Cuando las tropas abandonaron Alesia, el valle quedó muerto. Ni hierba, ni pájaros, ni sonidos, solo las cicatrices uniformes de los terraplenes que se extendían hasta el horizonte. César cabalgó por estos lugares, se detuvo ante las puertas destruidas y observó durante mucho tiempo los restos de la ciudad. Los historiadores escriben que entonces pronunció: la fuerza no es la victoria, la fuerza es lo que queda después de ella. Desde la Galia envió embajadores a Roma con la noticia de la conquista, pero allí no lo recibieron aplausos, sino inquietud. El Senado temía que el general que había sometido un continente ahora sometiera a la propia Roma. Alesia convirtió a César de general en una amenaza. La victoria, obtenida con sangre, se convirtió en el comienzo de una nueva guerra, interna, inevitable. Mientras tanto, las cenizas de Alesia se enfriaban. Los ingenieros romanos regresaron para erigir una colonia en el lugar de la fortaleza destruida. Primero, templos a Júpiter y Marte, luego, termas, caminos, un anfiteatro. Sobre los huesos de los caídos surgió una nueva ciudad, como símbolo de que el imperio construye incluso sobre las ruinas. Y aún así, la memoria de aquel asedio perduró. En las leyendas populares de la Galia, César se convirtió en un demonio que llegó con fuego y hierro, y Vercingetorix en el último héroe que se atrevió a decir no. Así, dos verdades, la romana y la gala, se entrelazaron para siempre. En la tierra donde cada gota de lluvia todavía cae sobre los huesos de aquellos que estuvieron en Alesia.